cuando mi propio hijo me tiró un billete de 5 pesos al suelo y me dijo, recógelo, para eso te pago, supe que había llegado el momento de mostrarle quién era realmente su madre. Ahora que escribo estas líneas, con mis manos que una vez temblaron de humillación pero que hoy escriben con la firmeza de quien ha recuperado su dignidad, me doy cuenta de que aquella tarde de marzo fue el punto exacto donde mi vida cambió para siempre. No fue un cambio gradual, no fue una revelación suave. Fue como despertar de una pesadilla en la que yo misma había decidido ser prisionera. Permíteme contarte cómo llegué a ese momento, porque necesito que entiendas que no siempre fui esa mujer encorvada que limpiaba los pisos de la casa de su propio hijo mientras él veía televisión, gritándome que había dejado marcas en el cristal de la mesa del comedor. Verás, cuando mi Diego perdió su trabajo la semana pasada y vino llorando a mi puerta, suplicándome dinero con esa misma boca que me había humillado tantas veces, yo simplemente sonreí. Una sonrisa que él no supo interpretar, una sonrisa que guardaba años de silencio y observación. Una sonrisa que significaba, ya es demasiado tarde, hijo mío. Pero antes de llegar a ese momento de justicia poética, déjame explicarte cómo una mujer que construyó un imperio empresarial desde cero, que levantó 3 negocios prósperos con sus propias manos, que fue respetada en su comunidad por su inteligencia y determinación, terminó arrodillada en el suelo de la cocina de su hijo, limpiando migajas mientras él le recordaba que era lo mínimo que podía hacer, después de todo lo que él había sufrido en su infancia. Esa tarde de marzo, mientras recogía ese billete arrugado del suelo de mármol italiano que yo misma había pagado para su casa, algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón, ese ya estaba roto desde hacía tiempo. Fue algo mucho más profundo, se rompió la ilusión. Se rompió la máscara. Se rompió la mentira que me había contado a mí misma durante años. Esto es por amor, me repetía. Cada vez que él me trataba como a su empleada doméstica. Los hijos a veces son duros, pero en el fondo me aman, me consolaba cuando me gritaba delante de sus amigos. Es mejor que piense que necesito este trabajo, así se siente útil ayudando a su madre. Me justificaba cuando fingía ser una mujer necesitada que dependía de los 20 pesos que él me daba por limpiar su casa. Qué tonta fui. Qué increíblemente tonta, porque la verdad, esa verdad que me negué a ver durante tanto tiempo, es que Diego nunca me vio como su madre. Me veía como lo que yo había permitido que viera, una sirvienta conveniente que además tenía la obligación emocional de amarlo incondicionalmente. Mientras caminaba hacia mi auto ese día, con el billete arrugado en mi bolsillo y las rodillas doloridas de tanto arrodillarme a limpiar, tomé la decisión más importante de mi vida en décadas. No iba a decirle nada. No iba a hacer ningún drama. No iba a dar explicaciones, simplemente iba a esperar a que la vida le enseñara las lecciones que yo, en mi amor ciego y mi necesidad desesperada de mantener un vínculo con él, nunca le había enseñado. Iba a esperar a que descubriera que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana y se pierde, y que el amor de una madre, aunque parezca infinito, también tiene límites cuando se convierte en autodestrucción. Ahora él está ahí, afuera, esperando que le abra la puerta. Ha estado tocando durante 20 minutos. Primero tocó suave, después más fuerte, después comenzó a gritar mi nombre. Ahora está llorando. Lo escucho a través de la ventana, y por primera vez en años, sus lágrimas no mueven nada dentro de mí, porque finalmente entendí algo fundamental: el amor que destruye tu dignidad no es amor, es dependencia emocional. Y yo ya no dependo de nadie para saber quién soy, pero espera, que aún no te he contado la historia completa. Mi padre solía decir que criar hijos era como plantar árboles: si no guías las ramas desde pequeñas, crecerán torcidas y será imposible enderezarlas después. Lamentablemente, entendí esta sabiduría demasiado tarde, cuando Diego ya tenía 28 años y su carácter estaba moldeado por mis propias manos inexpertas. Cuando nació Diego, yo tenía apenas 23 años. Su padre había desaparecido al enterarse del embarazo, dejándome sola con una criatura que dependía completamente de mí y un futuro incierto por delante. En ese momento, tomé una decisión que parecía noble pero que ahora reconozco como el primer error de una larga cadena. Decidí que mi hijo nunca sufriría las carencias que yo había vivido. Crecí en un hogar donde el dinero escaseaba. Mi madre trabajaba doble turno en una fábrica textil, y mi padre vendía herramientas de casa en casa.
Recuerdo perfectamente las noches en que cenábamos arroz con huevo porque era lo único que había en la despensa, y como mis padres fingían no tener hambre para que yo pudiera comer más, esas memorias me atormentaban cada vez que miraba a Diego. Juré que él jamás sabría lo que era la escasez, nunca sentiría la angustia de no tener lo necesario. Lo que no entendí entonces es que existe una diferencia abismal entre cubrir las necesidades básicas de un niño y convertirlo en un pequeño tirano acostumbrado a que todos sus caprichos sean satisfechos instantáneamente. Durante sus primeros años, trabajé como una máquina. Tenía 2 empleos, secretaria en una oficina contable durante el día y vendedora de cosméticos por las noches. Los fines de semana limpiaba casas. Cada peso que ganaba se dividía en 2, lo esencial para nuestra supervivencia y lo que Diego quisiera. Si él señalaba un juguete en el escaparate, yo encontraba la manera de comprárselo. Si quería una golosina específica, caminaba 3 cuadras extra para buscarla en la tienda que la vendía. Pensaba que estaba siendo una buena madre. Creía que mi amor se medía por mi capacidad de satisfacer sus deseos. No me daba cuenta de que estaba creando un monstruo de expectativas, un pequeño ser humano que comenzaba a ver mi esfuerzo no como un regalo, sino como una obligación natural. Del mundo hacia él, a los 7 años, Diego ya había aprendido a manipular mis emociones. Si le negaba algo, me decía que era la peor mamá del mundo, y se encerraba en su cuarto haciendo un drama que me partía el alma. Inmediatamente yo corría a consolarlo, a pedirle disculpas, a prometerle que buscaría la manera de dárlelo que quería. Él aprendió rápidamente que mis sentimientos de culpa eran su herramienta más poderosa. Mientras tanto, yo seguía creciendo profesionalmente. A los 25 años había ahorrado lo suficiente para abrir una pequeña boutique. A los 28, ya tenía 3 tiendas. A los 30, había invertido en bienes raíces. Pero Diego nunca supo nada de esto. Ante él, yo seguía siendo la madre que tenía que trabajar mucho para darle lo que necesitaba, nunca la empresaria exitosa que en realidad me estaba convirtiendo. Mantuve esta fachada por una razón que ahora me parece absurda. Quería que él me valorara por quien era como persona, no por mi dinero. Quería que nuestro vínculo fuera genuino, basado en amor real y no en interés. Qué ironía tan cruel que al esconder mi éxito, terminé creando exactamente lo contrario, un hijo que me veía como alguien inferior, alguien que existía únicamente para servirlo. Recuerdo vívidamente el día en que Diego cumplió 15 años. Había ahorrado durante meses para comprarle la bicicleta que quería, una montañera costosa que había visto en una tienda del centro. Cuando se la entregué, él apenas la miró, la examinó con desdén y dijo: «Es azul». Yo quería la roja. Además, es de la marca equivocada. Se me encogió el estómago. Le expliqué suavemente que había sido muy difícil reunir el dinero para esa bicicleta, que había trabajado horas extras durante semanas. Él me miró con una expresión que se me quedó grabada para siempre, una mezcla de fastidio y superioridad. «Bueno, mamá», me dijo con un tonito condescendiente, «la próxima vez pregúntame antes de comprar algo. Así no desperdicias tu dinero». En ese momento debía haberle dado la lección de su vida. Debía haberle explicado el valor del trabajo, del esfuerzo, del agradecimiento. Debía haberle quitado la bicicleta y decirle que la gratitud se aprende desde pequeño o no se aprende nunca, pero no lo hice. En cambio, me disculpé. Le prometí que buscaría la manera de cambiarla por la que él quería. Y esa noche, mientras él dormía tranquilo con su nueva bicicleta roja estacionada junto a su cama, yo me quedé despierta calculando cómo iba a pagar la diferencia de precio sin que se diera cuenta de que tenía más recursos de los que aparentaba. Esa fue la noche en que sellé mi destino. Sin saberlo, acababa de enseñarle que podía tratarme mal y aún así obtener lo que quería. Le enseñé que sus emociones eran más importantes que las mías, que su comodidad valía más que mi dignidad. Los años siguientes fueron solo variaciones del mismo tema, escalando gradualmente hasta llegar a esa tarde de marzo cuando recogí el billete del suelo. Cuando Diego cumplió 18 años, yo ya había construido un pequeño imperio que él desconocía por completo. Mis inversiones inmobiliarias habían prosperado de manera extraordinaria, tenía participaciones en 4 negocios diferentes. Y mi cuenta bancaria reflejaba números que jamás imaginé alcanzar en mi juventud. Sin embargo, ante los ojos de mi hijo,
Yo seguía siendo esa madre luchadora que apenas conseguía llegar a fin de mes trabajando en empleos modestos. La mentira se había vuelto tan elaborada que yo misma empezaba a creerla a ratos. Cada mañana me vestía con ropa sencilla, manejaba un auto modesto que había comprado específicamente para mantener las apariencias, y hablaba constantemente de las dificultades económicas que enfrentaba. Llegué al extremo de crear cuentas bancarias separadas, una para mi verdadera riqueza y otra con cantidades pequeñas que Diego pudiera ver ocasionalmente. El engaño se intensificó cuando él comenzó la universidad. Mientras secretamente pagaba su matrícula completa desde mis cuentas principales, le decía que estaba haciendo sacrificios enormes, trabajando noches adicionales y vendiendo cosas para costear sus estudios. Inventé historias sobre préstamos que había tenido que pedir, sobre deudas que se acumulaban por su educación. Diego no solo no agradeció estos supuestos sacrificios, sino que desarrolló una actitud cada vez más exigente. Si tanto te cuesta pagarme la universidad, me decía con desprecio, entonces consigue un trabajo mejor. Otras madres tienen profesiones decentes. Sus palabras me atravesaban como cuchillos, pero yo las interpretaba como una motivación para seguir demostrando mi amor incondicional. Lo más patético de todo este teatro era como yo había comenzado a disfrutar del papel de mártir. Me había convencido de que mi abnegación era virtuosa, que estaba siendo una madre ejemplar al anteponer las necesidades de mi hijo por encima de cualquier consideración personal. Cada vez que él me trataba con desdén, yo lo justificaba pensando que era comprensible. Después de todo, desde su perspectiva, tenía una madre que apenas podía mantenerse a flote económicamente. Durante su segundo año universitario, Diego trajo a casa a una novia llamada Sofía. Ella provenía de una familia adinerada, manejaba un auto deportivo y vestía ropa de marca. La primera vez que cenó con nosotros, observé cómo Diego se avergonzaba de nuestra casa modesta, de los muebles sencillos que yo había elegido deliberadamente para mantener la fachada de clase media-baja. Esa noche, después de que Sofía se fuera, Diego me confrontó con una crueldad que me dejó sin aliento. Mamá, me dijo sin mirarme a los ojos, necesitas entender que Sofía está acostumbrada a cierto nivel de vida. No puedes seguir sirviéndole cena en platos desportillados y esperando que se sienta cómoda aquí. Le respondí que haría mi mejor esfuerzo para mejorar las cosas, que quizás podría trabajar algunas horas extra para comprar vajilla nueva. Él suspiró con exasperación. No es solo la vajilla, mamá. Es todo. Es tu ropa, es tu manera de hablar, es que no entiendes. ¿De qué habla la gente educada? Sofía viene de un mundo diferente. Sus palabras me destrozaron, pero también despertaron algo extraño en mi interior, una necesidad casi obsesiva de demostrarle que podía estar a la altura de sus expectativas. Esa misma semana, usando dinero de mis cuentas secretas, renové completamente la casa. Compré muebles elegantes, electrodomésticos de última generación, decoración sofisticada. Cuando Diego vio los cambios, no expresó gratitud sino sorpresa suspicaz. ¿De dónde sacaste dinero para todo esto?, me preguntó con desconfianza. Yo había preparado la respuesta, le dije que había pedido un préstamo considerable, hipotecando mi futuro por su felicidad. La mentira se volvía cada vez más compleja, pero yo estaba tan comprometida con el engaño que no veía manera de retroceder. La relación con Sofía duró 8 meses, tiempo durante el cual yo me convertí en una experta en fingir inferioridad social. Cuando ella visitaba nuestra casa, yo adoptaba maneras tímidas, hablaba poco y siempre con cierta inseguridad calculada. Me comportaba como alguien que se sentía inadecuada en presencia de personas superiores. Diego parecía aprobar esta actuación. Mientras más pequeña me hacía yo, más cómodo se sentía él. Cuando Sofía finalmente terminó la relación, Diego culpó indirectamente a mi presencia en su vida. Las chicas como ella no entienden nuestra situación, me explicó con aire de superioridad. Están acostumbradas a que sus madres sean profesionales exitosas, ¿no? Se detuvo antes de completar la frase, pero la implicación era clara. Fue entonces cuando comprendí completamente en qué me había convertido. No era solo que estuviera fingiendo ser pobre, estaba fingiendo ser insignificante. Había creado una versión de mí misma que era deliberadamente inferior, pequeña, dependiente. Y lo más aterrador era que Diego había comenzado a tratarme
exactamente como a esa versión ficticia que yo había construido. Mi hijo no me conocía en absoluto. No sabía que yo era dueña de propiedades en 3 ciudades diferentes, que mis inversiones seguían creciendo, que tenía empleados que me respetaban y socios que valoraban mi criterio empresarial. Para él, yo era simplemente una mujer de recursos limitados cuyo único propósito era facilitarle la vida mientras me mantenía convenientemente invisible. La máscara se había vuelto tan pesada que comenzaba a sofocarme, pero aún no estaba lista para quitármela. Creía que algún día él descubriría mi verdadero valor por sí mismo, que mi amor abnegado eventualmente sería recompensado con su reconocimiento y gratitud. Qué equivocada estaba. Lo único que logré fue enseñarle que yo no merecía respeto. El primer episodio realmente alarmante ocurrió durante la graduación universitaria de Diego. Había llegado tarde a la ceremonia porque, según me explicó después, había olvidado mencionarme la hora correcta. Mientras buscaba un asiento en el auditorio abarrotado, lo vi en el escenario recibiendo su diploma. En lugar de buscarme entre la multitud con una sonrisa, como hacen la mayoría de los graduados, él mantenía la vista fija hacia adelante, evitando deliberadamente reconocer mi presencia. Después de la ceremonia, me acerqué para felicitarlo. Llevaba puesto mi mejor vestido, uno que había comprado secretamente en una tienda cara pero que había etiquetado como una ganga en una liquidación, para mantener la farsa de mis limitaciones económicas. Sin embargo, cuando traté de abrazarlo frente a sus compañeros de clase, él se apartó con una sonrisa forzada y me susurró al oído: «Mamá, por favor, mantén cierta distancia. Mis profesores están aquí y no quiero que piensen que vengo de, y ya sabes». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Vengo de qué exactamente?», quería preguntarle. Pero ya conocía la respuesta. En su mente, él venía de la pobreza, de la mediocridad, de una madre que representaba todo lo que él aspiraba a dejar atrás. Lo que él no sabía era que venía de una mujer que había construido un patrimonio considerable mientras él estudiaba, que había financiado no solo su educación sino también la de 3 becarios más a través de una fundación que manejaba anónimamente. Esa noche, en la cena de celebración que organicé en un restaurante modesto, Diego me pidió que no mencionara nuestras dificultades económicas delante de sus amigos. «Algunos de mis compañeros tienen padres importantes», me explicó mientras cortaba su bistec. «Sería embarazoso para mí que sepan que mi madre ha tenido que luchar tanto para pagarme los estudios». Asentí como una idiota, prometiéndole que sería discreta. Lo que realmente quería decirle era que sus compañeros de padres importantes probablemente no tenían un patrimonio ni la mitad de substancial que el mío, pero la mentira había crecido tanto que ya no podía contener la verdad sin destruir completamente la relación que había construido con tanto esmero. 3 meses después de la graduación, Diego consiguió su primer empleo en una empresa de marketing. Su salario inicial era respetable para alguien recién graduado, pero él lo trataba como si fuera una fortuna extraordinaria. Comenzó a hablarme con un tonito condescendiente sobre responsabilidad financiera y la importancia de la educación para el progreso económico. «Ahora que tengo un trabajo profesional», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, «puedo ayudarte con algunos gastos. Sé que has hecho muchos sacrificios por mí». Sacó su billetera con una ceremonia exagerada y puso 200 pesos sobre la mesa. «Esto es para que puedas comprarte algo bonito. Te lo mereces después de todo lo que has trabajado». El gesto, que para cualquier observador externo podría haber parecido tierno, me resultó profundamente humillante. No porque la cantidad fuera pequeña en comparación con mis ingresos reales, sino por la actitud de superioridad benevolente con que me la entregó. Era como si estuviera dándole limosna a una indigente, como si fuera una acción caritativa digna de reconocimiento, pero lo que verdaderamente me perturbó fue mi propia reacción. En lugar de sentir indignación, sentí una gratitud patética. Le agradecí efusivamente, le dije que era muy generoso, que no tenía que hacer eso. Actué exactamente como la mujer necesitada que había fingido ser durante tantos años, y en ese momento me di cuenta de que la línea entre la actuación y la realidad se había vuelto peligrosamente borrosa. Durante los meses siguientes, Diego estableció una rutina de visitarme cada 2 semanas para ver cómo estaba y entregarme pequeñas cantidades de dinero. Estas visitas se convirtieron en sesiones donde él me daba consejos sobre cómo manejar mejor mis finanzas,
me explicaba conceptos básicos de ahorro que yo había dominado décadas antes que él naciera, y me hacía sugerencias sobre cómo podía mejorar mi situación. Mamá, me decía con aire de experto, deberías considerar buscar un segundo empleo. A tu edad todavía puedes ser productiva. Hay muchas oportunidades para mujeres trabajadoras como tú. La ironía era tan espesa que podría haberse cortado con cuchillo. Yo tenía múltiples fuentes de ingreso que generaban más dinero en un mes que su salario anual, pero él me estaba aconsejando sobre cómo encontrar trabajos de medio tiempo. El colmo llegó cuando me sugirió que considerara capacitarme en oficios domésticos para aumentar mis ingresos. Hay mucha demanda de empleadas domésticas confiables, me explicó con total seriedad. Podrías trabajar para familias decentes, y el pago no está mal para alguien sin educación especializada. Esa sugerencia debería haber sido mi punto de quiebre. Debería haberle mostrado mis estados de cuenta bancarios, mis títulos de propiedad, mis certificados de inversión. Debería haberle explicado que mientras él jugaba con su primer sueldo, yo había estado construyendo un imperio financiero que podría sostener a 3 generaciones de nuestra familia, pero no lo hice. En lugar de eso, le pregunté tímidamente si él conocía a alguien que pudiera necesitar una empleada doméstica, si podía recomendarme. Vi cómo sus ojos se iluminaron con lo que él interpretaba como mi docilidad y mi disposición a seguir sus consejos sabios. De hecho, me dijo después de pensarlo un momento, yo mismo podría necesitar ayuda con la limpieza de mi departamento. Acabo de mudarme a un lugar más grande y el trabajo me tiene muy ocupado. Podría pagarte una tarifa justa si vienes una vez por semana a ordenar y limpiar. Y así fue como, por primera vez en mi vida, me convertí en empleada doméstica de mi propio hijo. No porque necesitara el dinero, sino porque había cavado un pozo tan profundo de mentiras que ya no veía manera de salir sin destruir la frágil conexión que mantenía con Diego. La primera vez que limpié su departamento, él me trató con una cordialidad distante, como a cualquier empleada competente. Me mostró dónde estaban los productos de limpieza, me explicó sus preferencias sobre cómo quería que se organizaran sus cosas, y me dejó una lista de tareas específicas. No fue hasta la tercera visita que comenzó a tratarme realmente como una sirvienta. La transformación de Diego hacia mi persona no fue abrupta, fue un deterioro gradual que comenzó con pequeños desaires y escaló hasta convertirse en crueldad pura. Durante las primeras semanas como su empleada doméstica, él mantenía cierto nivel de cortesía básica. Me saludaba cuando llegaba, me ofrecía agua si hacía calor, incluso me preguntaba ocasionalmente cómo me sentía. Todo cambió el día que llegué 10 minutos tarde debido al tráfico. Cuando abrió la puerta, no me miró a los ojos. Simplemente revisó su reloj de manera exagerada y suspiró con ostentosa molestia. La puntualidad es fundamental en cualquier trabajo, me dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz dirigida hacia mí. Si no puedes cumplir con horarios básicos, tendré que reconsiderar este arreglo. Esas palabras marcaron el inicio de una nueva dinámica. De pronto, yo no era solo su madre fingiendo necesitar trabajo, era genuinamente una empleada que debía cumplir estándares profesionales. Diego comenzó a inspeccionar mi trabajo con minuciosidad obsesiva, señalando manchas imperceptibles en los espejos, criticando la manera en que doblaba las toallas, regañándome por no aspirar debajo de los muebles con suficiente frecuencia. Mira. Esto, me decía levantando una esquina de la alfombra para mostrarme una pelusa microscópica. Esto demuestra que no estás siendo cero en tu trabajo. En mi oficina, este tipo de descuido sería inaceptable. La palabra cero la pronunciaba en inglés, como hacen las personas que quieren demostrar su nivel educativo superior. Yo, que hablaba 3 idiomas fluidamente debido a mis negocios internacionales, asentía humildemente como si no entendiera el término. Gradualmente, Diego comenzó a tratarme no como a una empleada cualquiera, sino como a una subordinada incompetente que requería supervisión constante. Desarrolló el hábito de seguirme por el departamento mientras yo limpiaba, observando cada movimiento y haciendo comentarios correctivos. No, así no se limpia el cristal. Hazlo en movimientos circulares, no lineales. ¿Nunca te enseñaron técnicas básicas de limpieza? Lo más humillante no eran las críticas en sí mismas, sino la manera en que había comenzado a dirigirse a mí. El tono de respeto filial había desaparecido completamente,
reemplazado por la voz que uno usaría con un animal doméstico lento para aprender trucos. «Ven acá», me decía chasqueando los dedos cuando quería mostrarme algo. «Necesitas prestar más atención a los detalles». Un martes particularmente degradante, mientras yo fregaba el piso de la cocina arrodillada, él trajo a un amigo del trabajo a almorzar. Yo había estado limpiando durante 3 horas, tenía el cabello desarreglado por el esfuerzo y las rodillas doloridas por estar tanto tiempo en el suelo. Cuando escuché que se abría la puerta principal, instintivamente traté de levantarme para saludar, pero Diego me hizo un gesto imperioso para que permaneciera en mi posición. «No te preocupes por nosotros», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Continúa con tu trabajo. Mi amigo Rodrigo y yo tenemos cosas importantes que discutir». Luego, dirigiéndose a su invitado, añadió con naturalidad: «Disculpa. El inconveniente. La empleada doméstica está terminando la limpieza semanal». «¿La empleada doméstica?» «No, mi madre que me está ayudando, no, una señora que viene a limpiar ocasionalmente». «La empleada doméstica». Como si yo fuera un objeto, una función, no una persona con nombre e historia compartida con él. Rodrigo, un joven bien vestido con aires de ejecutivo, me miró con la indiferencia casual que se reserva para el personal de servicio invisible. «No hay problema», respondió. «Apenas la noto». Y literalmente no me notó durante las 2 horas siguientes que estuve limpiando alrededor de ellos mientras discutían estrategias de marketing y se reían de chistes internos de su empresa. Durante ese tiempo, Diego me trató exactamente como lo haría cualquier empleador con su personal doméstico. «Oye», me decía sin mirarme, «cuando termines con el piso, puedes limpiar el baño. Y asegúrate de cambiar las toallas, están un poco húmedas». No había por favor, no había gracias, no había el más mínimo reconocimiento de que yo era algo más que manos que limpiaban y rodillas que se arrodillaban. Cuando finalmente terminé y me dirigía hacia la puerta, Rodrigo hizo un comentario que se me quedó grabado para siempre: «Qué suerte tienes de haber encontrado una empleada tan silenciosa. Las mías siempre están tratando de entablar conversación. Es muy molesto cuando uno está tratando de relajarse en su propia casa». Diego se rió con aprobación. «Sí, ella entiende su lugar. Es muy profesional en ese sentido. Ella entiende su lugar». Mi propio hijo acababa de alabar mi capacidad de mantenerme invisible, de no molestar con mi existencia mientras cumplía funciones de servicio en su hogar. Y lo que más me atormentó después fue darme cuenta de que, en cierto nivel retorcido, había sentido una pizca de orgullo por su aprobación. Las semanas siguientes fueron una escalada sistemática de humillaciones. Diego comenzó a dejar propinas sobre la mesa, exactamente como haría con cualquier empleada doméstica. «Para ti», me decía señalando los billetes sin siquiera entregarlos en mi mano. «Has estado trabajando bien últimamente». Desarrolló también el hábito de hacer demandas adicionales sin consultarme previamente. «Ah, antes de que te vayas», me decía cuando yo ya estaba recogiendo mis cosas, «¿podrías planchar estas camisas? Tengo una presentación importante mañana». No era una pregunta, era una instrucción dada con la confianza de alguien que sabía que sería obedecida sin discusión. La gota que derramó el vaso llegó en una tarde calurosa de febrero. Había estado limpiando durante 4 horas consecutivas, mi espalda dolía terriblemente, y el sudor empapaba mi ropa. Diego estaba recostado en su sofá viendo una serie en televisión, comiendo palomitas que dejaba caer constantemente al suelo. Cuando terminé de aspirar alrededor del sofá, recogiendo meticulosamente cada palomita que había tirado, él me miró con expresión de fastidio. «Estás sudando demasiado», me dijo como si mi transpiración fuera una falta de profesionalismo deliberada. «Es desagradable. La próxima vez usa desodorante antes de venir». Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, me miré en el espejo retrovisor y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había una sumisión en mis ojos que jamás había estado ahí antes, una resignación que me aterrorizó. Me di cuenta de que no solo estaba fingiendo ser una empleada doméstica, estaba convirtiéndome genuinamente en una, pero aún no estaba lista para romper el hechizo. Todavía creía que esto era temporal, que eventualmente Diego reconocería mi valor y nuestra relación se repararía mágicamente. Qué ingenua había sido.
El momento de la revelación llegó de la manera más inesperada posible. Mientras limpiaba el escritorio de Diego, buscando un trapo que había dejado caer detrás del mueble, mi mano se topó con un cuaderno que había caído entre el escritorio y la pared. Al sacarlo, se abrió naturalmente en una página donde reconocí inmediatamente la letra de mi hijo. Era su diario personal, algo que no sabía que mantenía. Mi primera reacción fue cerrarlo inmediatamente, respetando su privacidad, como había hecho toda la vida. Pero una frase captó mi atención antes de que pudiera apartar la mirada: la vieja está cada vez más desesperada por complacerme. La vieja. Me refería a mí como la vieja. Mis manos temblaron mientras sostenía el cuaderno. Sabía que no debía leer, que era una violación imperdonable de su intimidad, pero algo en esa frase me paralizó. No pude evitar leer el párrafo completo: la vieja está cada vez más desesperada por complacerme. Es casi patético cómo se arrastra tratando de cumplir cada capricho que se me ocurre. Hoy le pedí que reorganizara todo mi closet porque no me gustaba cómo se veía, y lo hizo sin chistar. 3 horas de trabajo adicional sin pago extra. Lo mejor es que parece agradecida por la oportunidad de servirme. Realmente no tiene dignidad alguna. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Tuve que sentarme en su silla para no desmayarme. Pero había más. Mucho más. A veces me pregunto qué pensarían mis colegas si supieran que mi empleada doméstica es mi propia madre. Probablemente me admirarían por haber establecido límites tan claros. Muchos de ellos se quejan de que sus padres son demasiado entrometidos, demasiado demandantes. En cambio, yo logré convertir a la mía en algo útil. Algo útil. Su propia madre era algo útil para él. Continué leyendo, aunque cada palabra era como un clavo penetrando mi corazón. Lo más divertido es que ella realmente cree que estoy siendo generoso al pagarle esas cantidades ridículas. 20 pesos. Por 4 horas de trabajo intenso. Ni siquiera es el salario mínimo, pero ella lo acepta con esa sonrisa patética de gratitud. Si supiera lo que gano en 1 hora en mi trabajo, se moriría de la vergüenza. Pero había una entrada que resultó ser la estocada final. Rodrigo me preguntó ayer si no me daba pena tener a mi propia madre como sirvienta. Le expliqué que en realidad le estoy haciendo un favor. Ella no tiene educación, no tiene habilidades especiales, nunca hizo nada significativo con su vida. Al menos así se siente útil. Es mejor que dejarla pudrirse en la autocompasión de su mediocridad. Además, es conveniente tener empleada doméstica gratuita que jamás me va a robar o a faltar al trabajo. Jamás hizo nada significativo con su vida. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Este hijo al que había criado, educado, financiado secretamente, al que había sacrificado mi autenticidad durante décadas, creía genuinamente que yo era una fracasada sin logros, sin valor, sin propósito más allá de servirle. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor. La verdad es que me gusta tenerla bajo control. Durante años ella fue la que tomaba las decisiones, la que establecía reglas, la que tenía autoridad sobre mí. Ahora las tornas están cambiadas. Yo soy quien da órdenes, quien evalúa su desempeño, quien decide si su trabajo es aceptable. Es una sensación de poder bastante satisfactoria. Una sensación de poder satisfactoria. Mi humillación era su entretenimiento personal, su manera de sentirse superior y dominante, pero la entrada más reciente fue la que finalmente me abrió los ojos completamente. Hoy la dejé esperando afuera durante media hora antes de abrirle la puerta, solo para ver si se iría o si tendría la paciencia de esperar. Por supuesto que esperó, como el perro fiel que se ha vuelto. Cuando finalmente le abrí, se disculpó por llegar temprano. Ni siquiera había llegado temprano, yo simplemente no quería dejarla entrar todavía. Es increíble lo que la gente está dispuesta a soportar cuando cree que no tiene alternativas. En ese momento comprendí con claridad cristalina que Diego no me veía como su madre en absoluto. No me veía como un ser humano con sentimientos, historia o dignidad. Para él, yo era literalmente una empleada doméstica conveniente que tenía la ventaja adicional de estar emocionalmente atada a él de manera que garantizaba su lealtad absoluta. Nunca había existido amor en su trato hacia mí durante estos últimos años.
Lo que yo había interpretado como frialdad temporal o estrés laboral era, en realidad, el desprecio genuino de alguien que se sentía superior a otra persona y disfrutaba ejerciendo poder sobre ella. El cuaderno reveló también sus planes futuros. Había estado considerando pedirme que limpiara su departamento 2 veces por semana en lugar de una, ya que claramente necesita el dinero extra y yo necesito mantener un nivel más alto de limpieza para impresionar a las mujeres que traigo a casa. Las mujeres que traigo a casa. Diego había estado trayendo citas románticas al departamento que yo limpiaba, presentándome ante ellas como su empleada doméstica. Había estado usando mi humillación como parte de su estrategia para demostrar su estatus socioeconómico ante posibles parejas. Cerré el cuaderno con manos que ya no temblaban. El shock inicial había pasado, reemplazado por una calma extraña y peligrosa. Por primera vez en años, veía la situación con absoluta claridad. No había confusión, no había autoengaño, no había esperanzas irracionales de que las cosas mejoraran mágicamente. Mi hijo me despreciaba. No solo eso, disfrutaba despreciándome. Mi sumisión no había despertado su ternura o gratitud, había alimentado su sadismo. Cada vez que yo había interpretado su crueldad como una fase temporal, él la había interpretado como confirmación de que podía tratarme peor sin consecuencias. Durante 28 años había construido meticulosamente una mentira sobre mi identidad y mis recursos. Había sacrificado mi autenticidad, mi dignidad y mi autorrespeto por mantener una relación con alguien que, según acababa de descubrir, no sentía por mí ni siquiera el cariño básico que se tiene por una mascota. Guardé el cuaderno exactamente donde lo había encontrado, terminé de limpiar su escritorio con movimientos mecánicos, y completé todas las tareas que tenía asignadas para ese día. Cuando Diego regresó del trabajo, me comporté exactamente como siempre, sumisa, agradecida, invisible, pero por dentro, algo fundamental había cambiado para siempre. La mujer que había entrado a ese departamento esa mañana ya no existía. En su lugar había nacido alguien completamente distinto, alguien que, por primera vez en décadas, veía la realidad sin filtros románticos ni ilusiones maternales, y esa nueva mujer tenía planes muy diferentes para el futuro. Después de leer ese cuaderno, algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera devastadora que cabría esperar. No sentí el colapso emocional que había experimentado tantas veces antes cuando Diego me lastimaba. Esta vez fue diferente. Sentí una frialdad calculadora que jamás había experimentado, una claridad mental que cortaba a través de años de confusión y autoengaño como un bisturí afilado. Esa noche, en la soledad de mi verdadera casa, me senté frente al espejo de mi habitación principal y estudié mi rostro detalladamente. Durante meses había evitado mirarme realmente, como si hubiera desarrollado una aversión inconsciente a mi propia imagen. Lo que vi me sorprendió, seguía siendo una mujer atractiva para mis 45 años, pero había una expresión derrotada en mis ojos que me resultó repulsiva. Cuando había comenzado esta farsa, tenía una justificación que parecía noble, quería que Diego me amara por quien era, no por lo que tenía. Ahora entendía que había logrado exactamente lo contrario. Al esconder mi verdadero yo, había creado una versión falsa de mí misma, que era inherentemente despreciable. Diego no me amaba ni me odiaba realmente, simplemente había aprendido a usar la versión patética que yo había construido para su propia conveniencia y entretenimiento. La decisión que tomé esa noche no fue emocional sino estratégica. No iba a confrontarlo inmediatamente, no iba a hacer una escena dramática, no iba a revelar que había leído su diario. En cambio, iba a hacer algo mucho más efectivo, iba a desaparecer gradualmente de su vida mientras observaba cómo reaccionaba a la pérdida de su empleada doméstica favorita, pero antes de implementar cualquier plan, necesitaba entender completamente la extensión del daño que había causado mi propia mentira. Esa noche revisé todos mis documentos financieros, mis propiedades, mis inversiones. Los números eran aún más impresionantes de lo que recordaba. Durante los años que había fingido ser una mujer de recursos limitados, mi patrimonio se había triplicado gracias a inversiones inteligentes y oportunidades de negocio que había aprovechado mientras mantenía mi fachada de pobreza. Tenía propiedades en el centro de la ciudad que se habían revalorizado enormemente, participaciones en 3 empresas prósperas, y un portafolio de inversiones internacionales que generaba ingresos pasivos sustanciales cada mes. Era, sin exagerar, una mujer adinerada por derecho propio.
y mi hijo creía que era una fracasada sin educación que dependía de trabajos de limpieza para sobrevivir. El contraste era tan absurdo que casi resultaba cómico. Casi, durante la semana siguiente, continué yendo a limpiar el departamento de Diego como si nada hubiera cambiado. Pero comencé a observarlo con ojos completamente diferentes. Cada comentario despectivo, cada orden dada sin cortesía, cada momento en que me trataba como mobiliario humano, lo registraba mentalmente no como una herida personal sino como evidencia del carácter que había ayudado a formar. Fue durante esa semana de observación silenciosa que noté detalles que antes había pasado por alto. Diego había comenzado a invitar amigos y colegas a su departamento específicamente cuando yo estaba limpiando. No era coincidencia, era una exhibición deliberada. Le gustaba que otros vieran cómo tenía a una mujer mayor haciendo trabajos domésticos para él. Obedeciendo sus instrucciones sin cuestionar, un jueves por la tarde, mientras yo aspiraba a la sala, él trajo a una compañera de trabajo llamada Patricia. Era una mujer elegante, obviamente educada y exitosa. Cuando me vio arrodillada limpiando las esquinas del sofá, me miró con esa mezcla de lástima y incomodidad que las personas privilegiadas sienten al presenciar desigualdad extrema. Diego, le susurró a él, ¿no crees que es un poco degradante que una señora de su edad tenga que hacer este tipo de trabajo? Diego respondió con naturalidad ensayada, Patricia, la realidad es que no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Ella no tuvo acceso a educación, viene de un background muy humilde. Al menos aquí tiene trabajo estable y la trato con respeto. La trato con respeto. Escuchar esas palabras mientras estaba literalmente arrodillada en el suelo, después de haber leído sus verdaderos pensamientos sobre mí, fue un momento de epifanía. Diego no solo me despreciaba, había desarrollado una narrativa completa sobre mi inferioridad que le permitía sentirse virtuoso por ayudarme mientras me humillaba. Patricia pareció aceptar la explicación, pero pude ver en su expresión que la situación la incomodaba profundamente. Después de que se fueron, Diego me dijo con tono condescendiente, algunas personas no entienden cómo funciona el mundo real. Patricia viene de una familia acomodada, nunca ha tenido que ver de cerca la pobreza real. Esa noche tomé la segunda decisión crucial, no solo iba a desaparecer de su vida, sino que iba a asegurarme de que entendiera exactamente qué había perdido. Pero eso requería paciencia y planificación meticulosa. Comencé por hacer cambios sutiles en mi comportamiento. Dejé de disculparme constantemente por errores imaginarios. Dejé de agradecerle efusivamente por el privilegio de limpiar su departamento. Mantuve la misma eficiencia en el trabajo, pero eliminé toda la sumisión emocional extra que había estado regalando gratuitamente. Diego notó el cambio inmediatamente, pero lo interpretó como una falta de profesionalismo que requería corrección. Últimamente pareces un poco distante, me dijo un viernes mientras inspeccionaba mi trabajo. Espero que no estés desarrollando actitudes problemáticas. Es importante mantener una mentalidad positiva en cualquier empleo. Le aseguré que todo estaba bien, que simplemente me estaba concentrando más en ser eficiente. Pero internamente, cada interacción reforzaba mi resolución de ejecutar el plan que había estado desarrollando. Ese fin de semana, contraté a un investigador privado para que documentara discretamente el estilo de vida de Diego. Quería tener evidencia fotográfica de cómo vivía, qué hacía en su tiempo libre, cuánto gastaba en entretenimiento. No porque fuera a usarla legalmente, sino porque necesitaba documentación completa de la realidad antes de revelar la verdad. También comencé a preparar la revelación logísticamente. Organicé todos mis documentos financieros en un portfolio elegante, programé reuniones con mis contadores y abogados para actualizar ciertos aspectos de mi testamento, y más importante, comencé a planear exactamente cómo y cuándo iba a confrontar a Diego con la verdad. La confrontación no sería solo una revelación, sería una lección magistral sobre las consecuencias de juzgar a las personas por las apariencias y tratar a otros como inferiores. Durante esas semanas de preparación, Diego continuó tratándome exactamente igual. La diferencia era que ahora yo sabía que cada humillación era temporal, cada insulto sutil estaba siendo documentado mentalmente como evidencia de su verdadero carácter, y cada día que pasaba me acercaba más al momento en que podría finalmente quitarme la máscara que había llevado durante tantos años. La anticipación de ese momento se había vuelto casi intoxicante. Las siguientes semanas fueron las más transformadoras de mi vida adulta.
Por las mañanas me levantaba y, en lugar de prepararme mentalmente para otro día de humillaciones, comenzaba a experimentar algo que no había sentido en años: anticipación por el futuro. No la ansiedad temerosa que había caracterizado mis días durante tanto tiempo, sino una expectativa casi gozosa de lo que estaba por venir. Empecé por cambios aparentemente minúsculos que nadie más podía notar, pero que para mí representaban una revolución personal. Dejé de usar la ropa más vieja y desgastada para ir a limpiar el departamento de Diego. En lugar de eso, elegía prendas cómodas pero dignas, ropa que una mujer profesional usaría para hacer ejercicio o para actividades casuales de fin de semana. El cambio era sutil, pero cada vez que me miraba en el espejo antes de salir, veía menos a una empleada doméstica desesperada y más a una mujer que había tomado control de su narrativa. Paralelamente, comencé a reconectar con aspectos de mi personalidad que había suprimido durante años. Volví a leer libros de negocios, algo que había dejado de hacer para mantener la fachada de limitación intelectual. Me inscribí en un curso online de inversiones internacionales, no porque necesitara el conocimiento, sino porque quería recordar cómo se sentía aprender algo desafiante por puro placer intelectual. También retomé el contacto con colegas de mi mundo empresarial real. Durante años había mantenido mis relaciones profesionales al mínimo necesario para que mis negocios funcionaran, pero sin involucrarme personalmente. Ahora comencé a aceptar invitaciones a almuerzos de negocios, a eventos de networking, a conferencias industriales. Era como si estuviera despertando de un coma autoimpuesto. La primera vez que volví a usar un traje ejecutivo para una reunión de inversores, me quedé parada frente al espejo de cuerpo completo en mi habitación durante varios minutos. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que reconocía vagamente, poderosa, elegante, con una presencia que ocupaba espacio sin disculparse por ello. Me había olvidado de que esa mujer existía dentro de mí. Durante una de esas reuniones, conocí a Elena, una empresaria de mi edad que había construido una cadena de restaurantes exitosa después de divorciarse de un esposo que la menospreciaba constantemente. Mientras tomábamos café después de la presentación de un proyecto conjunto, ella me hizo una observación que me impactó profundamente. «Hay algo diferente en ti desde la última vez que nos vimos», me dijo estudiando mi rostro. «Pareces más presente. Como si hubieras estado ausente de ti misma y finalmente hubieras regresado a casa». Sus palabras me conmovieron tanto que casi lloré ahí mismo. Elena había articulado perfectamente lo que yo estaba experimentando: un regreso a casa hacia mi propia identidad auténtica después de años de exilio autoimpuesto. Esa conversación me inspiró a ser más deliberada sobre mi transformación. Comencé a hacer ejercicio regularmente, no para cambiar mi apariencia física, sino para reconectar con mi cuerpo como fuente de fuerza en lugar de solo como herramienta de trabajo doméstico. Contraté a un entrenador personal, algo que no había hecho nunca, y descubrí que tenía una resistencia y una determinación física que no sabía que poseía. Mientras tanto, continuaba limpiando el departamento de Diego 2 veces por semana, pero la experiencia se había vuelto casi surrealista. Era como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, observando las reacciones del protagonista mientras yo ejecutaba una actuación que sabía que pronto terminaría definitivamente. Diego, por su parte, parecía completamente ajeno a cualquier cambio en mi presencia o actitud. Seguía tratándome con el mismo desdén casual, dándome órdenes con la misma indiferencia, criticando mi trabajo con el mismo aire de superioridad. Su ceguera total hacia mi transformación interna era, en cierto modo, fascinante desde una perspectiva psicológica. Un martes particularmente revelador, mientras yo organizaba sus documentos porque él había perdido un contrato importante, encontré sus recibos de tarjeta de crédito del mes anterior. Los números me dejaron atónita. Diego había gastado en una sola salida nocturna lo equivalente a 3 meses del salario que me pagaba por limpiar su departamento. Había comprado una botella de whisky que costaba más que lo que yo ganaba. En 6 meses trabajando para él, la ironía era tan perfecta que tuve que reprimir una carcajada. Mientras él me sermoneaba sobre responsabilidad financiera y me aconsejaba sobre cómo mejorar mi situación económica, él estaba gastando dinero de manera completamente frívola en lujos que yo podría haber comprado sin siquiera revisar el precio. Esa revelación aceleró mi cronograma. Originalmente había planeado esperar algunas semanas más antes de ejecutar mi plan final, pero la hipocresía era tan flagrante que sentí que prolongar la charada sería casi una injusticia hacia mí misma. Comencé los preparativos finales esa misma semana.
Organicé una reunión con mi contador para revisar todos mis estados financieros y asegurarme de que estuvieran actualizados. Contacté a mi abogado para hacer algunos ajustes menores pero significativos en mi testamento. Reservé una suite en el hotel más exclusivo de la ciudad para el día que había elegido para la confrontación final. También tomé una decisión que me sorprendió a mí misma: contraté a un fotógrafo profesional para que tomara retratos ejecutivos nuevos. Cuando vi las imágenes finales, apenas pude creer que era la misma mujer que había estado arrodillada limpiando pisos semanas atrás. La cámara había capturado algo que yo misma estaba redescubriendo, una fuerza interior que había estado siempre ahí, esperando a que yo decidiera reconocerla y reivindicarla. El último paso de mi preparación interna fue escribir una carta que nunca enviaría, dirigida a la versión de mí misma que había permitido todo este maltrato. Fue un ejercicio de perdón personal, pero también de responsabilidad. Reconocí mis errores sin excusarlos, acepté mi papel en crear la situación sin justificar el abuso que había tolerado. Cuando terminé de escribir esa carta, la quemé en la chimenea de mi casa real, viendo cómo las llamas consumían las palabras que representaban la versión de mí misma que estaba dejando atrás para siempre. La mujer que había vivido durante años pidiendo disculpas por existir había muerto en esas llamas. En su lugar había nacido alguien que no tenía intención de disculparse nunca más por ocupar el espacio que le correspondía en el mundo. Era hora de que Diego conociera a esta nueva versión de su madre. La llamada llegó un viernes por la noche, exactamente 3 días antes de que yo hubiera planeado ejecutar mi confrontación final. Era Diego, pero su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo en los últimos años. No había arrogancia, no había condescendencia casual. Había pánico puro. Mamá, me dijo sin preámbulos, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi departamento ahora? Por primera vez en meses, no me dirigí inmediatamente hacia la puerta como un perro obediente respondiendo a la llamada de su amo. En lugar de eso, me serví una copa de vino caro, me senté cómodamente en mi sofá de cuero italiano, y le pregunté con calma qué pasaba. Es complicado, respondió con voz temblorosa. Prefiero explicarte en persona. Es algo grave. Podría haber corrido hacia él inmediatamente, como había hecho durante décadas cada vez que percibía angustia en su voz. Pero la mujer nueva que habitaba mi cuerpo tenía diferentes prioridades. Le dije que estaba ocupada esa noche, pero que podía verlo al día siguiente por la tarde si era realmente importante. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad que no había escuchado desde que era niño, vulnerabilidad genuina. Mamá, por favor. Te necesito. Te necesito. 3 palabras que había esperado escuchar durante años, pero que ahora me llegaban cargadas de ironía. No me necesitaba como madre, como persona, como ser humano con valor intrínseco. Me necesitaba como recurso, como solución a un problema que obviamente no podía resolver por sí mismo. Acepté verlo al día siguiente a las 6 de la tarde, no en su departamento como él había sugerido, sino en un café neutral del centro de la ciudad. Cuando protestó diciendo que era un asunto privado que requería privacidad, le respondí con firmeza que esas eran mis condiciones o no habría conversación. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, Diego me había pedido algo en lugar de simplemente asumir que yo estaría disponible incondicionalmente. El cambio en la dinámica de poder era sutil pero significativo. Y yo lo saboreé como el primer sorbo de una venganza que había estado fermentando durante demasiado tiempo. Al día siguiente, llegué al café exactamente a las 6. Diego ya estaba ahí, nervioso, revisando constantemente su teléfono y mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Cuando me vio entrar, se levantó tan rápidamente que casi volcó su taza de café. Lo que me impactó inmediatamente fue su apariencia. Durante meses lo había visto siempre impecablemente arreglado, con trajes costosos y esa confianza arrogante que irradiaba éxito profesional. El hombre que tenía frente a mí parecía haber envejecido años en días. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y una expresión de derrota que jamás había visto en su rostro. Gracias por venir, me dijo mientras me sentaba frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza. Yo no sabía a quién más recurrir.
Esperé en silencio que continuara, adoptando la postura de alguien que tiene tiempo limitado y necesita que vayan al grano rápidamente. Fue un cambio radical de mi comportamiento usual de escucha infinitamente paciente y empática. ¿Me despidieron? Soltó finalmente, como si las palabras le quemaran la garganta. Ayer por la mañana. Sin previo aviso, sin explicaciones detalladas. Dijeron que era una reestructuración empresarial, pero sé que fue algo más personal. Continué guardando silencio, observándolo con la misma expresión neutral que él había usado conmigo durante meses cuando yo le contaba mis supuestas dificultades económicas. El problema es que, se detuvo, claramente luchando con su orgullo, el problema es que yo tengo gastos muy altos. El departamento, el auto, las tarjetas de crédito. Todo estaba calculado basándome en mi salario. Sin ese ingreso, estoy completamente que, le pregunté con el mismo tono que él había usado conmigo cuando me pedía que fuera más específica sobre mis problemas financieros. Arruinado, admitió finalmente, y la palabra pareció costarle un esfuerzo físico pronunciarla. Tengo deudas que vencen la próxima semana, el alquiler del departamento, los pagos del auto. Si no consigo dinero inmediatamente, voy a perder todo. Ahí estaba la razón por la cual, después de meses de tratarme como empleada doméstica, de repente recordaba que tenía una madre. No era amor, no era preocupación por mi bienestar, no era deseo de reconectar emocionalmente. Era necesidad económica pura y simple. ¿Y qué esperabas que yo pudiera hacer?, le pregunté con genuina curiosidad. Según tengo entendido, yo soy solo una empleada doméstica sin educación que apenas puede mantenerse a sí misma. Diego me miró con confusión, como si no entendiera por qué le estaba recordando su propia narrativa sobre mi situación. Bueno, sí, pero pensé que tal vez podrías ayudarme a buscar otros trabajos de limpieza, o tal vez conoces a alguien que necesite empleada doméstica y que pague bien. Cualquier contacto que tengas. La audacia era impresionante. Incluso en su desesperación, seguía viendo mi valor únicamente en términos de servicios que podía proporcionarle. No se le había ocurrido que yo pudiera tener recursos propios. Solo pensaba en cómo mi red de empleadas domésticas podría beneficiarlo. Diego, le dije usando su nombre completo por primera vez en meses, ¿alguna vez te has preguntado por qué acepto trabajar por tarifas tan bajas? La pregunta lo desconcertó visiblemente. Bueno. Supongo que porque necesitas el trabajo. ¿Y por qué? Porque te doy la oportunidad cuando otros tal vez no lo harían. Te doy la oportunidad, repetí lentamente. ¿Esa es tu percepción de nuestra relación laboral? Comenzaba a verse incómodo, probablemente preguntándose por qué yo estaba desviando la conversación hacia temas filosóficos cuando él necesitaba soluciones prácticas inmediatas. Mira, mamá, me dijo con un toque de su antiguo tono impaciente, sé que este no es el momento ideal para discutir detalles de trabajo. Ahora mismo necesito concentrarme en resolver mi situación financiera. ¿Puedes ayudarme o no? Esa pregunta directa fue exactamente lo que había estado esperando. El momento en que él reduciría nuestra relación completa a una transacción simple, él tenía una necesidad, y yo existía únicamente para satisfacerla o no. Por supuesto que puedo ayudarte, le respondí con una sonrisa que él no supo interpretar. Pero primero necesito que entiendas exactamente qué tipo de ayuda estás pidiendo y a quién se la estás pidiendo. Saqué de mi bolso el portafolio elegante que había preparado durante las semanas anteriores. Diego lo miró con curiosidad. Sin duda preguntándose qué documentos podría tener una empleada doméstica que requirieran una presentación tan profesional. Antes de continuar, le dije mientras abría el portafolio, hay algunas cosas sobre mí que creo que debería saber. La expresión en su rostro cuando comenzó a procesar los primeros documentos que le mostré fue algo que atesoraré para siempre. El primer documento que puse frente a Diego fue mi estado de cuenta bancario más reciente. Sus ojos se movieron a través de los números una vez, después otra vez, después una tercera vez, como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. El saldo mostraba una cantidad que representaba aproximadamente 15 años de su salario anterior. Esto no puede ser correcto, murmuró,
levantando la vista hacia mí con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el horror. ¿De dónde sacaste esto? ¿Es algún tipo de error bancario? Sin responder, continué colocando documentos frente a él metódicamente. Títulos de propiedad de 3 edificios en el centro de la ciudad. Certificados de inversión en fondos internacionales. Estados financieros de las empresas en las que tenía participaciones mayoritarias. Cada papel era otra pieza del rompecabezas que revelaba la verdadera extensión de una fortuna que había construido mientras él creía que yo era una mujer fracasada que dependía de trabajos de limpieza. No entiendo, repetía mientras sus manos temblaban sosteniendo los documentos. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es posible que tengas dinero? Completé su frase con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su agitación visible. ¿Es esa la palabra que no logras pronunciar? ¿Te parece tan imposible que tu empleada doméstica resulte ser una mujer de negocios exitosa? Diego dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran las manos. Su rostro había perdido todo color, y pude ver el momento exacto en que comenzó a comprender las implicaciones completas de lo que estaba descubriendo. Pero, ¿por qué?, susurró. ¿Por qué fingiste ser pobre? ¿Por qué aceptaste limpiar mi departamento por esas cantidades ridículas si no necesitabas el dinero? Esa es exactamente la pregunta correcta, le respondí, guardando los documentos. Con movimientos deliberadamente lentos. Y la respuesta es muy simple, porque quería que me conocieras por quien soy realmente, no por lo que tengo. Quería que nuestro vínculo fuera auténtico, basado en amor genuino y no en interés económico. Pero yo te amo, protestó débilmente, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para él. Eres mi madre. Saqué de mi bolso algo que lo hizo palidecer aún más, una copia de páginas específicas de su diario personal. Las había fotocopiado. Durante una de mis últimas visitas de limpieza, asegurándome de documentar sus verdaderos sentimientos hacia mí antes de la confrontación final. ¿Me amas?, le pregunté mientras colocaba las páginas frente a él. Entonces explícame esto, la vieja está cada vez más desesperada por complacerme. Es casi patético cómo se arrastra tratando de cumplir cada capricho que se me ocurre. Diego. Miró las páginas con horror, reconociendo inmediatamente su propia letra. ¿Tú, leíste mi diario privado? Continuó, dije ignorando su protesta. Lo más divertido es que ella realmente cree que estoy siendo generoso al pagarle esas cantidades ridículas. 20 pesos por 4 horas de trabajo intenso. Ni siquiera es el salario mínimo, pero ella lo acepta con esa sonrisa patética de gratitud. Cada palabra que leía era como una bofetada que lo hacía encogerse más en su asiento. La arrogancia que había caracterizado su comportamiento durante meses se había evaporado completamente, reemplazada por una vergüenza que lo hacía parecer repentinamente mucho más joven y vulnerable. Y mi favorita personal, continué sin piedad, ella no tiene educación, no tiene habilidades especiales, nunca hizo nada significativo con su vida. Al menos así se siente útil. Dime, Diego, ¿esto suena como amor maternal para ti? Yo no quería decir, comenzó a balbucear, pero lo interrumpí levantando una mano. No quieras explicar nada todavía. Primero necesitas escuchar toda la verdad. Saqué mi teléfono y le mostré fotografías que mi investigador privado había tomado durante las últimas semanas, Diego en restaurantes caros, comprando ropa de marca, saliendo de bares exclusivos. Mientras me pagabas 20 pesos por 4 horas de trabajo, gastabas cientos en una sola noche de diversión. Mientras me sermoneabas sobre responsabilidad financiera, derrochabas dinero en lujos innecesarios. Diego no podía sostener mi mirada. Tenía la cabeza gacha, estudiando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. Ahora, continué con una calma que había practicado durante semanas, volvamos a tu petición original. Viniste aquí porque perdiste tu empleo y necesitas dinero urgentemente. Porque sin mi ayuda financiera, vas a perder tu departamento lujoso, tu auto deportivo, y todo el estilo de vida al que te has acostumbrado. Sí, admitió en un susurro apenas audible. Y viniste específicamente a mí, no porque valoraras nuestra
relación o porque sintieras amor genuino, sino porque asumiste que yo, como tu empleada doméstica desesperada, estaría dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a mi superior generoso. Diego levantó la vista con ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. Mamá, por favor, no, lo interrumpí firmemente. No me llames mamá. Durante meses me has llamado, la vieja, en tus pensamientos privados. Me has tratado como empleada doméstica, me has humillado frente a tus amigos, has disfrutado ejerciendo poder sobre alguien que creías inferior. Y ahora, cuando descubres que esa persona puede resolver todos tus problemas financieros, ¿de repente recuerdas que soy tu madre? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de desesperación de alguien que veía una salvación económica potencial alejándose de sus manos. Puedo cambiar, me suplicó. Ahora entiendo lo que hice mal. Puedo ser diferente, puedo tratarte mejor. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué, exactamente?, le pregunté. Para fingir respeto hasta que resuelvas tus problemas financieros. ¿Para tratarme bien mientras necesites mi dinero? Diego, tú no me conoces en absoluto. No sabes cuáles son mis intereses, mis pasiones, mis sueños. Durante años has interactuado conmigo como si fuera un personaje unidimensional cuyo único propósito era servirte. Me levanté de la mesa, recogí mis documentos y los guardé cuidadosamente en el portafolio. Diego me miró con pánico creciente, comprendiendo que me estaba yendo. ¿Entonces no vas a ayudarme?, me preguntó con voz quebrada. Te voy a dar exactamente la misma ayuda que tú me habrías dado si nuestras posiciones estuvieran invertidas, le respondí. Basándome en cómo me has tratado durante estos meses, en los sentimientos reales que expresaste en tu diario, y en el respeto que has demostrado por mí como persona. Diego comprendió inmediatamente lo que eso significaba. Su rostro se descompuso. Completamente. Pero soy tu hijo, gritó desesperadamente mientras yo me alejaba de la mesa. Me detuve y me volteé hacia él una última vez. No, le dije con una claridad cristalina. Eres el hijo de la mujer que fingí ser durante años. Eres el hijo de una empleada doméstica sumisa que existía únicamente para tu conveniencia. Pero esa mujer murió el día que leí tu diario. Y entendí exactamente quién eres en realidad. Esa mujer que toleró humillaciones por amor ciego ya no existe. En su lugar hay alguien que finalmente aprendió que la dignidad no se negocia, que el respeto no se ruega, y que el amor verdadero jamás requiere que te conviertas en menos de lo que eres. Caminé hacia la salida del café mientras Diego permanecía sentado, contemplando las ruinas de una relación que él mismo había destruido con su arrogancia y crueldad. Afuera, mi chofer me esperaba junto a un Mercedes que Diego jamás había visto, porque nunca se había molestado en preguntarme sobre mi vida real. Mientras el auto se alejaba, pude ver a través de la ventana trasera cómo Diego salía corriendo del café, gritando mi nombre en la calle. Pero sus gritos se perdieron en el tráfico de la ciudad, exactamente como mi dignidad se había perdido durante meses en su indiferencia calculada. Esa noche, en la soledad de mi verdadera casa, brindé por la mujer que había recuperado después de años de estar perdida. Había aprendido la lección más valiosa de mi vida, que es mejor estar sola con tu dignidad intacta que acompañada por alguien que te desprecia. Diego perdió su departamento 3 semanas después. Según supe por conocidos mutuos, tuvo que mudarse a un apartamento modesto y buscar cualquier empleo que pudiera encontrar. Pero nunca más volvió a buscarme, y yo jamás volví a fingir ser menos de lo que soy por el amor de nadie, porque Faine Laissing aprendí que el amor que te exige disminuirte no es amor en absoluto, es manipulación disfrazada de afecto. Y esa es una lección que ninguna madre debería tener que aprender a costa de su propia alma. Fin.